Hola, ¿están viendo la pantalla? Sí, doctora, se ve. Ya, Sí, doctora. ya estamos con las diapositivas, ¿no? Sí. ¿Ya Sí, pueden ver el tema? Ok. sí, doctora. Muy bien. Buenas noches a todos, alumnos. Vamos a continuar con los temas de anestesiología. Dando continuidad, comenzaremos a presentar los temas de anestesia regional. Hoy nos toca tocar el tema de anestesia regional peridural. ¿Qué es lo que nos dice la anestesia regional? Se define a la pérdida de la sensibilidad y motilidad en un territorio o área amplia del organismo donde el paciente se encuentra generalmente consciente o ligeramente sedado. La anestesia regional se divide en dos tipos, bloqueos centrales y bloqueos periféricos. Dentro de los bloqueos centrales tenemos la peridural, o extradural o epidural, raquídea, intradural o espinal. Estos tres términos son sinónimos, por lo cual es indiferente la utilización de cualquiera de ellos. Y los bloqueos periféricos comprenden los bloqueos del miembro superior, como el plexo braquial, y donde vamos a conseguir bloquear los nervios terminales, como el mediano, el cubital y el radial. Asimismo, dentro de los bloqueos periféricos tenemos los del miembro inferior, en los cuales tenemos del plexo lumbar y sacro con sus nervios terminales, femoral, obturador y ciático. ¿Qué es el bloqueo peridural? El año 1921, un cirujano español, Pages, describe por primera vez la anestesia epidural por la vía lumbar. Posteriormente a esto, 10 años de que había sido olvidado este método, en 1931, Mario Dogliotti incursiona nuevamente este método de la anestesia epidural lumbar a través de su técnica por la pérdida de la resistencia, lo cual indica la llegada al espacio peridural. Al año siguiente, Gutiérrez incursiona su técnica de la gota pendiente, y ya más adelante iremos detallando. Por tanto, el bloqueo peridural es una anestesia regional de tipo central, que consiste en la administración del anestésico local en el espacio peridural, bloqueando la conducción nerviosa a nivel de la médula espinal. Esta técnica o anestesia peridural se puede realizar a nivel de todos los segmentos cervicales, a nivel de toda la columna, comenzando desde las cervicales hasta las sacrococcígeas, pudiendo ser esta simple o continua. Para esta técnica es muy importante conocer la anatomía del espacio peridural, que se extiende, el espacio peridural se extiende desde el agujero magno hasta el hiato sacrococcígeo. Es un espacio virtual que rodea el saco dural y que está comprendido entre las dos hojas de la dura madre. La hoja externa forma el periósteo del canal espinal y la hoja interna da origen a la propia dura madre. Aquí vemos de manera esquemática, como les he dicho, que se inicia a nivel del agujero occipital o magno hasta el hiato sacro. Anatómicamente, la columna vertebral tiene 4 curvaturas: una lordosis cervical, una sifosis torácica, una lordosis lumbar y una sifosis sacrococcígea. En sí, todo el canal vertebral está comprendido por 33 vértebras, 7 cervicales, 12 lumbares, 12 torácicas, 5 lumbares, 5 sacras y 4 coccígeas, de donde van a emerger las raíces nerviosas en el número de 31 pares, 8 pares cervicales, 12 pares torácicos, 5 lumbares, 5 sacrales y un nervio coccígeo. Doctora.
Disculpe que lo interrumpa. No se ve Dime. nada. No se ve nada. Alguien está presentando su pantalla. Por favor, apaguen sus pantallas, bloqueen sus Sí pantallas, se ve. por favor, y sus micrófonos. Cualquier duda me pueden nomás decir por ser la primera clase y ya veremos en la segunda cómo vamos mejorando. Doctora, ¿Están viendo? doctora, Sí, sí se ve. ¿poner su modo presentación? A ver, corrige, alumnito, tu pantalla. A lo mejor alguna cosa por defecto se ha presentado porque todos están consiguiendo ver. Yo tampoco puedo De mí ver. tampoco, doctora, se ve. Hay algunos que no pueden ver. Yo tampoco. Lo único, doctora. Solo tenemos pantalla, nada más. Para que no tengan el problema, Solo aprieten tienen que sobre la fijar. primer que está en la imagen de la presentación. Solo tienen de la que doctora. fijar. Fijen su pantalla. Por favor, a ver, voy a dar unos minutitos para que corrijan eso. Vayan a su nombre de la doctora y pongan ahí, está, su pantalla. ¿Ya? ¿Podemos continuar? ¿Consiguieron ver los alumnos que no? Hola. ¿Está todo bien? Sí, doctora, se Doctora, escucha. no, Sí, Se doctora. ve bien. Sí, doctora. Ya. doctora, tengo el problema. Se escucha todavía. bien. ¿Puedo todavía ingresar? Busquen la presentación de la doctora entre todas las personas y fijan su pantalla. Sí, Cuando creo se que escucha algunos- mucho sonido, se ve todo lo de la más. Sí, Sí, creo que busquen la algunos están viendo, de la están doctora. asistiendo en simultáneamente a la clase. Tal vez por eso. Y para evitar interferencias sería bueno que apaguen sus micrófonos. Por favor. Ok, igual perdí la pantalla. Al principio sí tenía, pero ahora no. Y no encuentro lo de la doctora. Sí tengo una que está con la doctora, pero solo aparece una, la otra no. A ver, traten de ver. Solo aparece en su pantalla una C, doctora. Así está en su pantalla. No, no, no. Está la presentación. Una C igual Y el aparece resto no igual, está con doctora. problemas. A ver. Sí, yo creo que ella está interfiriendo, deben estar conectados con ella y cierren esa ventana de la que está presentando. A mí también me salió ahorita. Ella debe estar interfiriendo. Celia, por favor, deja de compartir. ¿Ya? Chicos, una vez que apretan fijar pantalla en lo que les aparece de la doctora, ya debería salir la presentación. Si no, tal vez es algún Exacto, problema ya. de su programa. Bueno, creo que ya ha salido, ya no está presentando, dice. ¿Ya se habilitaron? A ver, Ya se salió de la clase, creo. ya. Ya, mientras tanto voy a seguir admitiendo quienes Eso, quieran mamá. ingresar.
Creo que tiene que volver a compartir pantalla. Ahora sí. Victoria. Reanudar. Por eso pues tienes que ir subiendo así. Bueno, ya ahora está bien, jóvenes. Sí, doctor. Sí, doctora. Ya. Sí, doctora. Entonces continuemos. Bueno, como les decía, aquí también podemos ver esquemáticamente, aquí la médula espinal. Aquí en amarillito está el ligamento amarillo, aquí entre las apófisis espinosas. ¿Están consiguiendo ver? Y el espacio peridural sería esta partecita, una línea negra. Y esta blanca, la dura madre. Entonces, ese es el espacio peridural. ¿Están viendo? ¿Jóvenes? Sí, doctora. Ya. Entonces, continuando con la anatomía, también dentro del espacio peridural o la columna vertebral, existen los límites, una parte anterior, limitado por el ligamento longitudinal posterior. Apaguen por favor sus micrófonos. Organ. Ya, gracias. Entonces, los límites son anteriormente, está delimitado por ligamento longitudinal posterior, por los cuerpos de las vértebras, los discos intervertebrales. En su parte anterior está por el ligamento amarillo y las láminas aquí que van a conjuncionarse con las apófisis espinosas. Lateralmente está delimitada por los pedículos, cuya unión van a formar los agujeros de conjunción por donde van a salir las raíces nerviosas. ¿Cuál es el contenido del espacio peridural? En realidad tenemos las raíces nerviosas, un tejido areolar que es casi semilíquido o tejido graso, vasos linfáticos, los vasos sanguíneos, que toda esta trama que se está viendo van a conformar el plexo venoso de Bach. Las dimensiones, la dimensión es el espacio que existe entre el ligamento amarillo y la dura madre, que esto va a variar dependiendo de la región donde se encuentra. Así, en la región cervical es mínimo, es de 1 a 1.5 milímetros. Por eso no tenemos mucho espacio. Aquí simplemente esta técnica por la vía cervical lo hace quien realmente tiene bastante experiencia y conocimiento de la anatomía. En la región torácica superior de 2.5 a 3 milímetros en la distancia. En la región torácica inferior de 4 a 5 milímetros. Sin embargo, en la región lumbar es donde es el espacio un poquito más amplio, donde se realiza la anestesia peridural o la raquidia, de preferencia es en los espacios L1 y L2. ¿Cuál es la capacidad de este espacio? De 115 a 230 ml. Obviamente que no se administra en sí todo. Nos referimos a esta cantidad cuando vamos haciendo por bolos. ¿Qué significa? Que nosotros administramos un volumen determinado al inicio y dependiendo cuánto vaya a durar la cirugía, esta se va extendiendo y vamos administrando un poco más del anestésico local. Asociado puede ser a un opioide.
Aquí también podemos ver de manera un poco más esquemática. Esta la profundidad, es lo que ya les había hablado, es la distancia que existe entre el ligamento amarillo y la dura madre, ¿no? En las diferentes regiones. Y aquí en el cuadrito que estamos viendo es la distancia que existe desde la piel hasta el espacio peridural. Las agujas peridurales han ido evolucionando desde la creación de la técnica, dependiendo de quién haya inventado o haya implementado. La única variación es aquí en el bisel, que en algunas son bisel cortante y en otras el bisel es romo. Por ejemplo, aquí la aguja de Cradwell y la de Towie, que son las que actualmente utilizamos, y entre las dos la de mayor preferencia está la Towie, que aquí vemos el bisel que es romo. Aquí también podemos ver un poquito mejor, ¿no es cierto? Esta es la aguja. Aquí vemos con un orificio para nosotros administrar el anestésico o dejar pasar un catéter. Esta en realidad es la misma Towie, que la única diferencia son estas aletas, que nos ayuda más a tener mayor fijación en la aguja. La técnica. El anestesiólogo debe mantener generalmente con el paciente un diálogo fluido y claro, indicándole sobre el procedimiento que se le va a realizar, las complicaciones, ventajas y desventajas, etc. Ya sabemos hoy en día que el paciente tiene todo el derecho de hacer las preguntas necesarias y nosotros de responder para un mejor relacionamiento. Entonces, en algunos casos es necesario realizar una premedicación previamente, o en algunos pacientes que no quieren ser sedados, también hay que respetar. Debemos tener el material necesario de punción. Generalmente ya vienen estos kits o sets ya preparados, totalmente estériles. La posición, que puede ser sentada o de cúbito lateral, izquierdo-derecha. Aquí tenemos una figura más esquemática de la aguja peridural. La posición del paciente siempre se tiene que realizar con la ayuda de un personal de enfermería u otro colega anestesiólogo para poder posicionar de buena manera. Como ven, el paciente tiene que estar flexionado hacia adelante para que la columna y las apófisis puedan ser vistas más objetivamente, y lo mismo aquí, con las piernas flexionadas, uno sujeta la cabeza y al mismo tiempo las piernas. ¿Qué se hace en primera instancia? Vamos a identificar. Se identifica generalmente puntos de referencia, son las espinas ilíacas posterosuperiores, aquí a nivel de las lumbares, que cae entre L1 y L2, en algunos casos dependientes de la contextura del paciente, entre L2 y L3, y es una línea imaginaria que va a unir aquí al centro de la columna vertebral, y la línea se llama línea de Tuffier. Y lo mismo aquí a nivel torácico, ¿no? En la espina del omóplato. Aquí vemos cómo se hace la identificación. Totalmente el campo debe estar esterilizado. Dentro de las vías tenemos aquí, esta era la vía de acceso medial, es decir, al centro. Y en algunos pacientes no siempre es así todo simétrico la columna, entonces pueden resultarnos un poco dificultoso, pero tenemos la vía de acceso paramediana, que consiste, como se ve aquí, de la línea media a 1,5 hasta 2 centímetros de la línea media, donde vamos a ubicar el espacio para poder ingresar.
¿En qué pacientes se utiliza esta técnica para mediana? Es en los pacientes que no pueden tener una posición adecuada o con alguna incapacidad de flexionar la columna vertebral. Y como ocurre en las personas generalmente en la tercera edad mayores, el ligamento interespinoso se encuentra totalmente calcificado, por esta razón que aquí nos dificulta en la vía mediana. Y las deformidades de la columna vertebral, obviamente, como la psicoescoliosis o alguna cirugía de disco de hernia previamente. ¿Qué planos vamos a atravesar? Desde la superficie al interior tenemos la piel, el tejido celular cutáneo, el ligamento supraespinoso, el ligamento interespinoso, el ligamento amarillo y la dura madre, ¿no? Este es el espacio peridural. ¿Cuáles son las técnicas para determinar el espacio peridural? Existen varios signos. Todos estos que están en negro, solamente para conocimiento, que es importante que conozcamos cómo ha ido evolucionando el ingreso hacia el espacio peridural. Entonces tenemos el signo de Pitkin o signo del rebote del aire, signo de Odum, que se acoplaba a la aguja una tipo bureta, ya esos tubitos de ensayo, ¿no? Más o menos imagínense de laboratorio, entonces, o una pipeta. Eran prácticamente las formas como han tratado de identificar el espacio peridural. Y como les decía, dentro de la historia, Mario Dogliotti, él es el que ha incursionado la subtécnica de la pérdida de la resistencia. Y Gutiérrez de la gota pendiente. Estas dos técnicas son las que más se utilizan actualmente. ¿Cuál es la técnica de la pérdida de la resistencia? Una vez funcionado con la aguja peridural, se fija en el ligamento amarillo la aguja y se acopla una jeringa con cierta cantidad de aire, no puede pasar más allá de los 5 cc. Y a medida que vamos ingresando, vamos presionando el émbolo hasta que el émbolo discurra fácilmente por la pérdida de la resistencia. ¿Qué tipo de presión existe, jóvenes, en el espacio peridural? Hola, jóvenes. Una presión negativa. Exacto, muy bien. Una presión negativa, y nosotros al ir aplicando una presión positiva, entonces el émbolo va a deslizarse más fácilmente y se va a perder la resistencia. Entonces eso nos va a determinar que hemos llegado al espacio peridural. Y aquí, vemos aquí al ingreso del émbolo de la aguja peridural, están viendo aquí como una gotita. ¿Ven, jóvenes? Sí, entonces se aplica una solución. Una vez que también ya hemos fijado la aguja en el ligamento amarillo, entonces administramos un poco de solución isotónica, puede ser un suero fisiológico o agua destilada, y queda aquí de esta manera. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Solamente vamos haciendo recorrer la aguja milímetro a milímetro, porque no nos olvidemos que el espacio peridural es mínimo y la posibilidad de perforar la dura madre siempre va a existir. Entonces, a medida que vamos deslizando, desplazando la aguja, esta gota de agua también va a ser absorbida por la presión negativa del espacio peridural. La técnica de la anestesia peridural al inicio puede ser simple o continua. La simple, como su nombre lo dice, es la administración de una sola dosis.
siempre después de haber llegado al espacio y confirmar que estamos en el espacio peridural, debemos aspirar para descartar que no hayamos puncionado accidentalmente un vaso o hayamos perforado la dura madre, entonces puede salir sangre o líquido cefalorraquídeo. Y antes de administrar el anestésico local, se hace una dosis test con lidocaína y adrenalina. ¿Y cuáles serían los efectos? ¿Alguien puede decirme qué es la adrenalina? Hola. La adrenalina es una hormona, doctora, del sistema nervioso simpático. La adrenalina, hormona. Es una catecolamina. Entonces una catecolamina. Es una catecolamina, exacto, ¿no? Es decir, es un vasopresor, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno, entonces, el efecto de la adrenalina, ¿qué hace? ¿No? Actúa contrarrestando al parasimpático. ¿Y qué vamos a conseguir con esta dosis test? Que va a aumentar en primera instancia la frecuencia cardíaca. Entonces eso va a ser un signo para nosotros que no hayamos lesionado o puncionado un vaso, porque si administramos dentro de un vaso, obviamente que va a haber una descarga adrenérgica y vamos a acelerar la función cardíaca, ¿no es cierto? Y eso va a ser, entonces no retiramos la aguja nuevamente, por eso es la dosis test que debemos hacer. Y luego ir administrando la dosis total en bolos de 5 cc previa aspiración. Administramos 5 cc, nuevamente aspiramos, eso con el objetivo de ver que no estamos, que estamos en el espacio correcto. Y la técnica continua es a través de la inserción de un catéter. Aquí ven, ¿no? El catéter se introduce más o menos unos 2 a 4 centímetros. Retiramos la aguja sobre el catéter, aquí se está retirando la aguja, y ahí vamos administrando el anestésico local, que de preferencia hoy en día siempre adicionamos un opioide con el objetivo de prolongar tanto la anestesia como para promover analgesia postquirúrgica, porque el anestesiólogo no siempre la función de él es dar anestesia, bloquear y ahí acaba. El anestesiólogo debe también prever una analgesia postquirúrgica, es decir, después de la cirugía, el paciente cuando ya va a su cama debe estar lo más tranquilo posible para su pronta rehabilitación. Una vez que hemos retirado la aguja, entonces vamos a fijar de esta manera el catéter siempre dirigido hacia arriba. Dentro de la selección del catéter debe reunir algunas condiciones. Entre ellas tenemos que ésta sea flexible, que tenga una capacidad de estiramiento, una resistencia a cualquier rotura, porque sería fácil, ¿no? Porque a veces al retirar la aguja se puede seccionar el catéter y eso traería graves consecuencias. El material de lo que ahora ya están hechos los catéteres son de nylon, dependiendo de la marca registrada, puede ser poliuretano, polietileno, teflón. Y estos catéteres son radiopacos o translúcidos, es decir, podemos ver también la dirección o en qué está posicionado mediante un rayos X simple. ¿Cuáles son los efectos fisiológicos del bloqueo peridural? Tenemos varios, sobre todo en los órganos principales o nobles que llamamos, ¿no? A nivel cardiovascular hay una disminución de la frecuencia cardíaca, una disminución de la presión arterial por bloqueo autonómico y la estabilidad hemodinámica con esta técnica es mayor porque la presión baja paulatinamente, lo que nos va a dar tiempo a nosotros de poder restaurar la volemia del paciente
o previamente antes de la técnica, nosotros podemos darles una carguita de suero fisiológico o zinc lactato entre 500 cc máximo, ¿no? Es como una precarga. Dentro del sistema respiratorio no afecta a la respiración porque no conseguimos bloquear, excepto que fueran bloqueos altos. Mismo así, no podríamos conseguir bloquear los músculos de la respiración. ¿Cuál es el músculo principal respiratorio, jóvenes? Diafragma, doctora. Muy bien. ¿Y los accesorios? Los intercostales. Exacto, ¿no? Entonces, muy rara vez es casi imposible que podríamos bloquear el músculo principal, que es el diafragma, ¿no? A no ser que sería un ataque total, pero los músculos accesorios sí podrían ser afectados, ¿no? Los intercostales, pero por la dosis que podemos nosotros manejar dentro de esta técnica es casi imposible, por eso que no afecta al sistema respiratorio. Dentro del sistema renal, la retención urinaria también se dice que es mínima, ¿no? Es mínima. Ya con la otra técnica que vamos a ver en la próxima clase sí es un poco mayor. Por este motivo es que se puede utilizar con bastante seguridad. Dentro del sistema gastrointestinal se puede presentar también náuseas y vómitos, también solamente en un 20% o en algunos nada. Perdón. Dentro del sistema endocrino y metabólico, solo si llegáramos a unos niveles altos como ser a T5, podríamos bloquear la inervación simpática de la glándula suprarrenal, lo cual va a conducir a que haya una reducción en la secreción de las catecolaminas en respuesta al estrés quirúrgico. No nos olvidemos que el paciente generalmente, el miedo es lo primero que el paciente siente ante la posibilidad de recibir la anestesia. Aún no podemos sobrepasar ese tabú que existe entre que la anestesia siempre es perjudicial más que la cirugía. Ya sabemos ustedes quienes elijan ser cirujanos o algunos anestesiólogos, lamentablemente, dentro de nuestro medio, cuando preguntas a alguna persona, paciente, algún familiar, qué es lo que más les ha producido miedo, siempre nos dicen la anestesia, ¿verdad? Bueno, las indicaciones de esta técnica son de tipo quirúrgico, diagnóstico y terapéutico. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Obviamente las edades extremas son una limitante, por lo que ya les he explicado. No podemos hacer a un recién nacido una peridural. Lo mismo a un paciente anciano por las características de las escoliosis que pueden presentar, la fibrosis de los ligamentos y nos puede dificultar. De realizarlo podemos realizar, pero con cierta dificultad. Por eso la habilidad y la práctica siempre dependerá del profesional que la haga. Aquí la única contraindicación absoluta es que el paciente no quiera recibir este tipo de anestesia y debemos respetar. Por eso es que el consentimiento informado es muy importante, que el paciente firme previa explicación de los pros y los contras de esta técnica. Y también deberíamos respetar a los bailarines, porque no nos olvidemos, el bailarín, ¿cuál es los miembros de su trabajo? Son las piernas, los miembros inferiores. Y por alguna casualidad podría ocurrir una parestesia prolongada que nos podemos caer en responsabilidades legales. Por eso hay que tener mucho cuidado en este tipo de pacientes. Prácticamente serían las condiciones absolutas. Y no así que estas estarían comprendidas entre las relativas. El estado de shock,
pacientes anémicos, anticoagulados, psicóticos, porque un paciente con trastornos mentales obviamente que no nos va a colaborar en la técnica. Mismo así que lo tengamos que sedar, es casi imposible a un paciente controlar en esa situación. Las lesiones óseas vertebrales, como ser el mal de Pod o una laminectomía también, pero la laminectomía, dependiendo en qué espacio o qué región haya sido efectuada, nosotros podemos ir un poquito más para arriba o quizás un poquito más para abajo y no tendríamos problemas. La inflamación local de la misma manera, ¿no? O sea, si hay una infección, vemos que realmente tiene bastante secreción, obviamente tampoco nosotros vamos a poder hacer esta técnica, esto ya queda a criterio del profesional, porque al hacer la asepsia, nosotros podemos contaminar toda la región. En vez de desinfectar, nosotros podemos arrastrar parte de la infección o esa secreción que existe. Las enfermedades cardíacas asociadas a bajo débito. Esto es muy controversial, como esta es una técnica que el bloqueo autonómico sucede gradualmente, entonces nos da tiempo nosotros de controlar cualquier circunstancia que pueda emerger de nuestra técnica. Por tanto, podemos indicar que las complicaciones hay inmediatas. Las inmediatas son en el momento de la aplicación del bloqueo o dentro de las primeras 24 horas, las cuales pueden ser una hipotensión arterial, la bradicardia, respiratoria, si es que alcanzáramos niveles altos, como ya les he indicado, las náuseas y vómitos, que también pueden ser mínimas, pero no se descarta la posibilidad de que existan. Las convulsiones, porque generalmente el anestésico local, para la peridural, cuando toquemos el tema de anestésicos locales, vamos a ver ahí, que son anestésicos que tienen adición de adrenalina. Entonces, si nosotros vamos a administrar y funcionamos mismo así, haciendo la dosis test y todo, porque el paciente puede moverse o o nosotros mismos podemos desplazar un poco más la aguja sin querer y podemos funcionar un vaso y de manera pasiva puede irse el anestésico local puede ingresar a algún vaso y producir las convulsiones o por toxicidad de los mismos anestésicos locales. Aquí la perforación accidental, obviamente que la vamos a ver en el momento, como ya les he mostrado esquemáticamente. Las inmediatas son después de las 24 horas. ¿Cuáles pueden ser? Serían la meningitis séptica, la aséptica, las cefaleas, pospunción, las raquialgias y las paraplejías. Esto es lo que les decía, razones por las cuales nosotros tendríamos que pensarlo muy bien para hacer esta técnica, este tipo de anestesia, proponer al paciente que es un bailarín. Las ventajas es que tenemos una región anestesiada bien definida, amplia, dura más que la anestesia raquídea, porque si la hacemos continua, entonces tenemos la facilidad y la ventaja de nosotros ir administrando a medida que se vaya prolongando la cirugía. Se reduce al mínimo la cefalea, las meningitis y las aracnoiditis. Las molestias digestivas también son mínimas y la retención urinaria entre 1 a 2%. Sin embargo, podríamos tener algunas desventajas, así como hay ventajas, hay desventajas. Dificultades de la técnica en los casos que ya les he mencionado anteriormente. Que haya una relajación muscular incompleta, porque si el cirujano va a hacer una cirugía abdominal, nosotros debemos promover una relajación abdominal casi total, ¿no? Y podemos no tener, el paciente está consciente, está respirando, y esos movimientos a veces le dificultan al cirujano, que nos va reclamando, como siempre, que la anestesia no está bien. Los volúmenes grandes también,
es otro a este, porque no vamos a mantener un paciente 24 horas con la anestesia. También ahí nosotros tendremos que ver la habilidad y la pericia del cirujano para hacer esta técnica. El peligro de entrar al espacio subdural o espinal también no se puede descartar, porque con los movimientos, aunque el bisel es romo, no es cortante, podría lesionarse o perforar también con el mismo catete. La hemorragia dentro del espacio peridural, al haberse perforado de manera involuntaria un vaso. Un bloqueo segmental disparejo. ¿Qué sucede esto? Puede ser unilateral, es decir, el lado izquierdo o el lado derecho, porque con esta técnica, si nosotros aplicamos y hemos visto la emersión de todas las raíces, como son en pares, estas deberían bloquearse al mismo tiempo, pero por alguna razón que a veces puede ocurrir en algún paciente que pueda tener una especie de un lipoma, podría hacer que nuestra anestesia no se haga de manera segmental y pareja. Y el dolor lumbar, obviamente, el paciente al ver la aguja, el calibre de la aguja, que es un poquito calibrosa, más gruesa que la anestesia de la Raki, entonces como que ya en la cabecita del paciente automáticamente va a relacionar cualquier dolor de la columna lumbar con nuestra técnica. Por eso, dentro la valoración preanestésica, nosotros debemos ser bien cuidadosos en la anamnesis y preguntar si no tiene dolor de cabeza, dolor en la espalda, etcétera, etcétera, si no tiene así como hormigueo en las piernas, porque ya con ese antecedente nosotros ya vamos a saber qué explicación dar si se presentara una de estas complicaciones. ¿Cuáles son los criterios del bloqueo satisfactorio? Que el inicio de la analgesia y pérdida de la sensibilidad demora alrededor de 10, en algunos casos hasta 20 minutos. Entonces, esa espera como que a veces no quiere el cirujano. Por eso debemos hacerla de manera más selectiva en cirugías que están programadas, porque de emergencia no se podría, ¿no? Es mucho el tiempo que podríamos esperar. Después, al hacer la punción, se debe aspirar líquido cefalorraquídeo ni sangre. No palpar la inflamación local en la superficie, porque puede haber, en algunos pacientes no siempre se refleja cualquier sitio de infección en la piel, puede ser interno, ¿no? Entonces, en ese momento nosotros también debemos tener mucho cuidado al hacer la palpación. El entumecimiento de los miembros inferiores, una propagación paulatina del anestésico, es decir, muy lentamente. La evidencia de parálisis del simpático, sobre todo en pacientes que tienen algunas distrofias musculares, pacientes que tienen ya algún antecedente de esclerosis o enfermedades mielínicas. En pacientes obstétricas, sí es muy bueno esto durante el trabajo de parto, que se maneja dentro de la nomenclatura como un parto humanizado. Lamentablemente en Bolivia deberíamos nosotros promover este tipo de bloqueo para que así la incidencia de las cesáreas sea menos en relación a los partos normales. Aquí vemos una de las complicaciones. Ven la aguja como hemos perforado la dura madre, ¿no es cierto? Es la aguja, el espacio peridural, y no necesariamente tiene que entrar toda la aguja, apenas puede rozar, porque no nos olvidemos que es una membrana bastante fina la dura madre. Entonces, simplemente con encostar o apoyar la aguja se puede perforar de manera inadvertida, obviamente. Por eso, al hacer esta técnica, nosotros, el anestesiólogo, ya
con pleno conocimiento de la anatomía debemos manejar, dibujar en nuestra mente un espacio tridimensional de dónde estamos ingresando, para así ubicarnos qué es lo que podría pasar. Y obviamente por el volumen que se administra podemos producir una inyección subdural y un bloqueo total, ¿no? Aquí vemos cómo sale una vez que se perfora, inmediatamente sale así, casi en chorro, el líquido cefalorraquídeo. ¿Cuáles son las complicaciones del catéter? Que se produzca hemorragia, como les he dicho, ¿no? A través de la punta, por los movimientos. El fracaso para introducir el catéter. El malestar durante la introducción. El paciente a veces siente cierta incomodidad, por eso dentro de la dosis de test que hacemos exclusivamente lidocaína con adrenalina, entonces es que nosotros ya consiguiéramos de alguna manera anestesiar este espacio y sería menos molestoso para el paciente. El enrollamiento, la rotura, el anudamiento del mismo catéter, porque es muy flexible o de un material no adecuado, puede ocluirse también y puede producir paraplegia, porque no nos olvidemos que dentro del espacio peridural que tenemos las raíces. Entonces, por la compresión o por la permanencia de mucho tiempo puede producirnos paraplegia. El fracaso del bloqueo peridural se debe a la falta de presencia del anestésico local, a la mala distribución del anestésico y obviamente a las concentraciones débiles. El bloqueo peridural, como les dije, que se puede hacer a nivel en toda la extensión de la columna vertebral. Entonces tenemos el bloqueo peridural caudal, que generalmente se realiza más que todo en pediatría y en algunas embarazadas, dependiendo del caso, para analgesia del parto. Aquí vemos fusionadas las vértebras sacrales, aquí vemos el hiato sacro. Está aquí cómo se delimita el espacio peridural sacral, palpamos los cuernos del sacro y del coxis, ¿no? Porque está fusionado aquí. Y aquí existe una depresión, en los niños es más notorio, ¿no? Ya en los adultos esto casi se cierra. ¿Cuál es la posición o dirección de la aguja? El paciente aquí está en posición prona, generalmente esta posición es en el niño, en los pequeños, y de cúbito lateral generalmente se hace esta técnica, ¿no? Entonces ingresamos con la aguja en un ángulo de 90 grados, es decir, recta, ahí. Una vez que se perfora la membrana sacrococcígea, direccionamos nuestra aguja a 45 grados, luego a 30 grados para ingresar al espacio peridural. Aquí vemos, igual que en el adulto, nosotros no podemos perder la referencia aquí de las crestas ilíacas posteriores superiores, ¿no? Y de ahí vamos al espacio sacrococcígeo y direccionarnos siempre, no perder el límite, presionando con un dedo y con el otro ingresando con la aguja. Una vez ingresado, hacemos la misma técnica, aspiramos de que no haya nada y luego administramos el anestésico local. Aquí en la otra posición que les decía, prona, también ahí, en el niño, podemos hacer también a este nivel una peridural caudal continua. Y gracias, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Hola. Hola.
Hola. Está todo claro, doctora. Bueno, ¿alguna duda? Creo que no hay. Ya, entonces, jóvenes, el miércoles vamos a ingresar unos 15 o 20 minutos antes para que les pueda admitir a todos. Y el texto que les vamos a pasar, yo les voy a pasar a través del Classroom para que puedan ustedes estudiar para el parcial, ¿ya? Estos temas, en realidad, los he detallado más completo a través de un texto. Entonces, eso les voy a hacer llegar. Sin embargo, los alumnos que no hayan participado en la clase virtual puede ver algunas cosas que no existen. Entonces, no quiero que por favor haya reclamos. Creo que la facilidad de estas clases virtuales nos da la ventaja de que todos podamos asistir cómodamente desde nuestras casas, y obviamente yo también, para mí es una responsabilidad el prepararles el tema y cumplir con ustedes por respeto a ustedes, ¿no? Hola. Está bien, doctora. Gracias. Está bien, doctora. Está bien, Gracias, doctora. doctor. Ya, gracias a ustedes. Entonces nos vemos el miércoles, ¿ya? Faltando 20 minutos para las 7. ¿Ok? Está bien, doctora. Está bien, doctora. Para aquí también corregir cualquier defecto, cualquier interferencia que exista. Cualquier doctora. duda. Está bien, doctora, gracias. Doctora, también, chicos, estamos pasando la clase de anatomía patológica porque es de 6 a 7, parece, ¿no? Sí. Y a veces, Sí. capaz, la doctora puede que tarde también. No sé cómo ¿Por qué puedo ver. se prolonga sus clases? Tal vez puede ser, ¿no? Como nosotros también ahora nos hemos pasado hasta las 8:10 y el problema ha sido porque no nos hemos podido conectar todos. En realidad debería durar 1 hora, ¿no? Que lo mío ha durado casi 1 hora y prácticamente solo por los pequeños interferencias y problemas que hemos tenido, nos hemos extendido un poquito. Sin embargo, si quieren, comenzamos unos 15 minutos después, aunque no sé si eso estará permitido por el departamento. Yo preguntaré, y si fuese así, entonces damos inicio a 8:15, para que ustedes se puedan también ingresar. ¿Están de acuerdo? ¿Todos pasan anatomía? ¿O qué es anatomopatología? Hola. Sí, doctora. Sí, doctora. Ah, ya. Kenia, ¿estás en el grupo o ya te saliste? Kenia es la representante, creo, ¿no? Hola. Jóvenes. Hola. Creo que ya se salió, doctora. Ya. Está bien, entonces. Vamos a... yo les voy a pasar... cualquier cambio les voy a pasar por el y ustedes también infórmenme mediante el Classroom, pues. ¿Ya? Está bien, doctora. Está bien, Ya, doctora. listo, jóvenes, buenas noches, gracias por su atención. Hasta el miércoles. Gracias a usted, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Hasta Que le vaya bien.